Hola, aquí estamos en la primera clase de geometría de séptimo básico, donde lo que vamos a estudiar es la primera unidad, que es de polígonos, primeras 6 unidades de séptimo básico. Bueno, respecto a los polígonos, nosotros vamos a estudiar clasificación de ellos respecto a la cantidad de lados y del tipo de ángulos que tengan. Ahora, ¿qué es un polígono? Un polígono va a ser una figura formada por 3 o más lados rectilíneos. Eso quiere decir que si una figura tiene al menos una curva, ya no va a ser un polígono. Dentro de los polígonos está, bueno, si tiene 3 lados, el triángulo; si tiene 4 lados, el cuadrilátero; si tiene 5, el pentágono; si tiene 6, el hexágono. Y así sucesivamente con todos los otros cantidad de lados. A mayor cantidad de, bueno, según la cantidad de lados que tenga, va a tener su respectivo nombre, y ahí en Google o alguna otra plataforma lo pueden encontrar. Ahora, hay un tipo especial de polígono que son los regulares, que son aquellos que cumplen dos condiciones. La primera es que son equiláteros, X de igual y látero de lado, lados iguales, y que son equiángulos, eso quiere decir X de igual y ángulos iguales, todos sus ángulos son iguales. Todos los que no son polígonos regulares van a ser irregulares. Si no todos los lados son iguales, o hay al menos un ángulo que es distinto al resto, entonces va a ser un polígono irregular. Ahora, mira, por ejemplo, acá en la parte de arriba se ven algunos polígonos irregulares. Este triángulo es irregular, el cuadrilátero es irregular porque los lados se ven distintos, los ángulos adentro igual. Lo mismo con estos pentágonos, hexágono, heptágono y octágono, son todos irregulares. En cambio, acá abajo se ven polígonos regulares, del triángulo hasta el decágono. Ahora, fíjense como observación que mientras más lados tenga un polígono regular, fíjense de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Si ven el triángulo, cuadrilátero, pentágono, hexágono, heptágono, octágono, eneágono, decágono, van viendo que se va asemejando a una circunferencia. Eso nos va a ser más útil más adelante cuando queramos calcular el perímetro de la circunferencia. Ahora, todas estas imágenes sacadas del texto de estudiante, tenemos que los triángulos se pueden clasificar según los lados, como muestra el cuadro de acá arriba, y según los ángulos en el cuadro de acá abajo. Según los lados vamos a tener un triángulo escaleno si no tiene lados iguales. El triángulo isósceles si tenemos dos lados iguales entre sí. Si se fijan, los dos lados que están marcaditos con una raya son iguales entre sí en medida. Y el caso especial del equilátero, que es un triángulo, un polígono regular, donde los 3 lados son iguales. De hecho, la palabra equilátero ya hace referencia a que tiene igual de X y látero de lado, iguales lados. Ahora, un triángulo equilátero es siempre acutángulo. Eso quiere decir, un triángulo equilátero siempre tiene sus ángulos agudos. Sí, se ve en la figura que todos sus ángulos interiores miden más de 0 grados y menos de 90 grados, como ya lo habíamos visto en el repaso de tipos de ángulos antes de la cuarentena. Ahora, antes de ver a las siguientes preguntas, bueno, definir los tipos o recordar los tipos de triángulos según sus lados. Un triángulo acutángulo se le llama al triángulo donde sus 3 ángulos, los 3 que aparecen en los que estoy destacando, son agudos, que son menores de 90 grados, de mayor que sea. Un triángulo es obtusángulo cuando uno de sus ángulos es mayor de 90 grados, por ejemplo el de acá. Y por último, el triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto, que como ya lo sabíamos, era un ángulo que tiene 90 grados de medida, que en este caso el que se marca con un cuadradito. Hay un triángulo acutángulo, ¿es siempre equilátero? No, por ejemplo acá tengo un triángulo isósceles, donde los 3 ángulos se ven que son agudos, pero no es un triángulo equilátero porque nos dicen que solo 2 de sus lados son iguales. Puede construir un triángulo rectángulo y escaleno. Si se fijan en este triángulo rectángulo, justo es escaleno, porque tenemos que esta medida es más pequeña que la de acá, y las dos medidas de acá, usted lo puede medir con una regla si quiere en su cuaderno. Esos dos lados de acá, a su vez, son más chicos que este de acá, así que los 3 lados son distintos, así que sí se puede construir un triángulo rectángulo escaleno. Ahí aparece un link del Mineduc que tiene una plataforma para que puedan experimentar con estos tipos de triángulos. Ahora, respecto a cuadriláteros son los que tienen 4 lados. Usted va a tener 3 tipos de cuadriláteros. Los paralelogramos,
que son los que tienen los pares de lados opuestos paralelos. Por ejemplo, el cuadrado es un paralelogramo porque este lado destacado y este de acá destacado son paralelos, siguen la misma dirección. Y el otro par de lados también. El rectángulo igual porque tiene dos pares de lados paralelos. Los lados verticales son paralelos y también los lados horizontales son paralelos, como se muestra ahí. Lo mismo el romboide, tiene un par de lados paralelos y otro par de lados paralelos, dos en total, lo mismo el rombo. Después tenemos los trapecios que tienen solo un par de lados paralelos, que tenemos el trapecio rectángulo, los pares horizontales son los paralelos en estos tres ejemplos, el trapecio rectángulo, el trapecio isósceles, el de arriba y el de abajo son los paralelos, y el trapecio escaleno, el de arriba y el de abajo son paralelos. Y los que están uniendo las partes de arriba y abajo, los que estoy destacando ahora, no son paralelos porque van en distintas direcciones. Y por último tenemos los trapezoides, como aquellos que no tienen ningún lado paralelo, que destacamos dos. El trapezoide simétrico o deltoide, que es el que parece como un cometa, también se le llama cometa por lo general, donde no tiene lados paralelos, pero tiene cuatro, son cuadriláteros todos, y el trapezoide asimétrico, que no tiene esta forma como de cometa. Ya, respecto a ejercicios propuestos, esto los voy a pasar rápidamente porque usted lo puede googlear para saber la figura de cada uno. Por ejemplo, el triángulo, para el triángulo, el hexágono y el rombo, ya habíamos visto las figuras más arriba, acá, el triángulo, el hexágono estaba más acá, y el rombo lo habíamos visto en la parte de los cuadrados. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve ahí? Los demás también se pueden ver después, que son el trapecio, que está en el PPT anterior, el triángulo rectángulo, el pentágono, un paralelogramo cualquiera, romboide, trapezoide y el heptágono, estaban todos en los PPT anteriores. Lo interesante acá es ver los verdaderos y falsos. Por ejemplo, un polígono regular de tres lados es un triángulo equilátero, sí, un polígono regular de tres lados se le llama triángulo equilátero en especial. Un octógono es un polígono de 9 lados, falso porque es el de 8. ¿Un triángulo puede tener tres ángulos obtusos? No. Puede tener solo un triángulo obtuso, que es el caso del triángulo obtusángulo. No puede tener más de un ángulo obtuso, porque si no la suma de los ángulos interiores daría más de 180 y eso no se puede. La suma de la medida de los ángulos interiores de un cuadrilátero es 360 grados. Sí, es una propiedad que vamos a ver después en la siguiente clase, pero varios estudiantes ya sabían cuando hicimos el repaso antes de la cuarentena. Y si un triángulo tiene un ángulo recto, entonces los otros dos ángulos son complementarios, ese es verdadero. La suma de los ángulos es 180, entonces si yo ya tengo un ángulo mide 90, los otros dos tienen que sumar los 90 grados que me faltan para obtener los 180 en total en los tres ángulos. Y se les llama complementarios a esos ángulos que entre sí suman 90 grados. Como por ejemplo 30 y 60, o 45 y 45, o 10 y 80 grados, y así sucesivamente. La segunda clase es de ángulos en polígonos, pero esta clase se divide en varias pequeñas fórmulas, donde vamos a ver la primera, que es con un experimento, donde vamos a definir primero el término de diagonal. La diagonal es usted tiene su polígono, y cualquier segmento de recta que vaya de un vértice a otro por dentro del polígono se le va a llamar diagonal. Por ejemplo, en este hexágono, polígono de 6 lados, hexágono regular de hecho, se le trazaron tres diagonales, 1, 2, 3. Pero igual usted puede tener más diagonales. Por ejemplo, que voy a dibujar otra diagonal, voy a obtener otra diagonal ahí, puedo obtener otra diagonal acá, puedo obtener otra diagonal ahí, y así sucesivamente. Ahí usted puede contar cuántas diagonales hay en total. Después hay una fórmula para esa cantidad de diagonales, por eso no voy a responder las preguntas de acá, porque cuando lleguemos al momento de ver la fórmula de diagonales, ahí vamos a formalizarla mejor. El experimento es el siguiente, lo voy a hacer yo con las imágenes de apoyo. Dibujar 4 polígonos cualquiera, yo en este caso tengo dibujado el hexágono. Dibujar las diagonales desde un solo vértice para formar triángulos. Desde un solo vértice yo puedo dibujar esa diagonal y esa diagonal, los únicos segmentos rectos que pasan por adentro del polígono. Ahora, paso 3, ¿cuántos triángulos se forman en cada caso? Yo tengo 4 triángulos que se forman.
¿Cuánto suman los ángulos de interiores de un triángulo? Los ángulos interiores suman 180 grados. Entonces, ¿cuántos triángulos se forman en cada caso? 180 grados es la suma y se forman 4 triángulos. Después dice el paso 4, multiplica ambos valores de la pregunta anterior. En cada caso, en este caso solo lo estoy haciendo con el ejemplo de las imágenes de apoyo. Entonces vamos a multiplicar los valores de la pregunta anterior. Eso quiere decir los 4 triángulos los voy a multiplicar. Los voy a multiplicar por los 180 grados, que es la suma de los ángulos interiores de un triángulo, y eso me da 4 por 180 grados. Eso me da 720 grados. Y grados. Ahora cuenta la cantidad de lados de cada polígono. En este caso un hexágono tiene 6 lados. Y usa cada número en la fórmula del cuadrado amarillo. Vamos a leer la fórmula primero. La suma de las medidas de los ángulos interiores de cualquier polígono de n lados, en este caso 6, se obtiene aplicando la siguiente expresión. Así como en un triángulo sabemos que la suma de los ángulos es 180 y en un cuadrilátero la suma de los lados es 360, ahora queremos ver en el caso de cualquier polígono y en este caso de un hexágono o en su ejercicio en el cuaderno de algún otro polígono que alguno te haya escogido. Si yo utilizo la fórmula que me dice n-2 por 180 grados, como acá el n vale 6, voy a obtener 6 menos 2 por 180 grados, que eso me da 4 por 180, y vemos que se obtiene nuevamente lo mismo de arriba, entonces eso nos da 720 grados, donde esos 720 que están ahí son la suma de los ángulos interiores, en este caso de un hexágono. ¿Ok? Voy a borrar todo ese proceso, vamos a pasar a la siguiente página. Y ahí vienen los ejercicios propuestos, que es utilizar esta misma fórmula la voy a anotar acá, del n-2 por 180 grados para calcular la suma de los ángulos interiores de los siguientes polígonos. Por ejemplo, voy a hacer el primero y los demás para la próxima clase. En el caso del decágono, que tiene 10 lados, se lo puede googlear, no es necesario que con el tiempo se lo vaya a aprender de memoria. 10 lados menos 2 por 180 grados, donde tenemos que 10 menos 2 es 8, por los 180 grados, eso me da, si usted lo hace con calculadora, por ejemplo, se le va a dar que 8 por 180 es 1440 grados. Entonces, si usted dibuja, por ejemplo, voy a dejar los cálculos ahí, 1440 es la suma de los interiores. Si usted dibuja un polígono regular o un polígono cualquiera, en verdad, de 10 lados, como el que hay acá, que es un polígono regular en particular, los ángulos interiores, si usted lo mide con reglito, con transportador, perdón, y lo suma, te va a dar un total de 1440, independiente de cómo sea en este caso, decágono. Eso con respecto a suma de ángulos interiores de polígonos. Y la definición de polígono del papel anterior. Eso sería lo de la clase de hoy. Igual estaré atento a cualquier consulta, cualquier duda. Ahí usted me avisa o me comenta.